Buenos días, hermanos. Amanecí muy cansado hoy, pero ya agarré pilas de predicar en inglés y me siento muy bendecido, muy privilegiado de estar aquí otra vez con ustedes. Y hoy celebramos el Día del Padre, hermanos. Y quisiera empezar con algo que comúnmente pasa. ¿Sí se escucha bien? Primero. No. Okay. Un segundo, hermanos. ¿Ahí se escucha bien? ¿Todavía no? Ya. Gracias. Si les decía, hermanos, quiero empezar con algo que comúnmente pasa. Un niño, un escenario, un niño rompe un vaso en la cocina, después escucha los pasos de su papá acercándose y su corazón empieza a latir fuertemente por eso, porque el niño está esperando ver a su papá molesto. Y hermanos, esa ilustración representa una visión que a veces tenemos de nuestro Padre Celestial. A veces pensamos que nos está contando cada error que cometemos o que siempre está listo para reclamarnos algo. Y por eso mucha gente vive asustada de Dios. Pero Dios, a través de su santa palabra, nos corrige esa mala imagen. El Salmo 103, que es el que vamos a estudiar hoy, nos muestra cómo es verdaderamente el corazón de Dios. Estas palabras, hermanos, vienen de un hombre que está agradecido con su Padre Celestial porque David vivió en carne propia el perdón de Dios y supo lo que era ser tratado tiernamente por Dios. Y en este salmo, David se pone a cantarlo en frente de todo el pueblo de Israel. En estos 7 versículos que vamos a estudiar hoy, hermanos, vamos a ver cómo Dios trata con sus propios hijos, cómo Dios trata con los que le pertenecen, cómo perdona, cómo sostiene, cómo se complace, cómo se compadece. Y también vamos a ver cómo es que debe verse el amor en nuestro hogar. Para los padres e hijos y todos en general en este lugar, necesitamos escuchar esto hoy. Y sobre todo los que traen heridas del pasado, lo necesitan todavía más. Así que, por favor, hermanos, abran sus Biblias conmigo del Salmo 103. Vamos a concentrarnos en los versículos del 8 al 14, pero también voy a leer un poquito antes por cuestiones de contexto, pero no sin antes orar. Padre Celestial, Señor, venimos hoy a ti, Dios, honrándote, Señor, porque tú eres nuestro Padre compasivo del que David habló en este salmo y en muchos salmos, Señor. Te pedimos que abras hoy nuestros ojos ante tu palabra, Señor, que nos des luz para entender lo que tú escribiste aquí, que nos des un corazón humilde para vivir tu palabra, que quebrantes nuestro orgullo ante tu santidad, que nos muestres nuestro pecado, Señor, justo como es, tal y como es, Señor. Y también muéstranos la grandeza de tu perdón, Señor, en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos hagas hijos obedientes, que sanes hoy, Señor, a los hijos que llegan a este lugar con heridas, Señor, que exaltes a Jesucristo, Señor, en cada palabra que se vaya a predicar aquí hoy. Que tu palabra, Señor, orde en el corazón de cada uno de nosotros y en ti confiamos, Dios. Por eso en el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, voy a dividir este sermón en 3 puntos. Lo titulé El corazón de tu Padre. El primer punto es Dios se compadece de ti. El segundo punto es Dios lanza tu pecado lejos. Y el tercero es Dios sabe quién eres. Vamos a la Biblia, hermanos. Salmo 103, versículos del 8 al 14. Dice la Biblia: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, el Salmo empieza de la siguiente manera. Versículo 1 dice, bendice, alma mía, al Señor. Y David se está hablando a sí mismo aquí, hermanos. David se está ordenando adorar. Y uno empieza a adorar cuando recuerda cómo Dios nos trata. David ya nos dijo qué beneficios hay en el corazón que adora. Vamos a leer un poquito antes, versículos del 2 al 5. Aquí está. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces David no llega de golpe al versículo 8, hermanos, sino que primeramente se pone a contar los regalos de Dios uno por uno. El perdón de Dios del versículo 3 prepara el perdón de Dios de los versículos 10 al 12. Luego la compasión del versículo 4 prepara la compasión del versículo 13. La renovación del versículo 5 prepara ese consuelo que hay en el versículo 14. Entonces este salmo está todo muy bien conectado. David recibe perdón, recibe sanidad, recibe rescate, recibe bondad y se pregunta ¿de dónde sale todo eso? Y la respuesta es el corazón compasivo de Dios que vamos a estudiar hoy. Por eso David se ordena a sí mismo no olvidar ninguno de sus beneficios. Dice el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, el alma agradecida, hermanos, no se olvida rápidamente de los pecados se olvida rápidamente de los pecados que Dios perdonó y recuerda muy bien lo que Dios perdonó. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que me ve Dios cuando peco? Algunos de ustedes han vivido pensando que Dios lo está viendo con el ceño fruncido, así molesto, listo para castigarlo, pero cuando David dice en el versículo 8 que el Señor es compasivo y clemente y lento para la ira, está repitiendo una frase muy importante que Dios le había dicho a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 34:6, ahorita lo vamos a ver. Vamos rápidamente, hermanos, a los versículos 6 y 7 de este salmo. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Aquí David está cantando como israelita porque ya conoce la historia de su pueblo y ya sabe que Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, que mostró sus obras con todo el pueblo de Israel y el pueblo conoció ese carácter en el Éxodo. Si usted conoce bien la historia del libro de Éxodo, ahí en el libro el pueblo de Dios pudo probar el carácter compasivo de Él, en el desierto, en el pacto, en el mismo Éxodo. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Esas palabras que Dios dijo en Éxodo 34, las dijo justamente después de que el pueblo hizo el becerro de oro. O sea, Israel acababa de hacerse un ídolo mientras Moisés estaba en el monte. Lo que merecían los israelitas en ese momento era ser destruidos porque estaban infringiendo la ley. Pero en medio de esa culpa que cargaban, Dios bajó y proclamó su nombre. Dijo que Él es compasivo y clemente. O sea, Dios fue tierno con un pueblo culpable. Por eso cuando David canta compasivo y clemente,
muestra que Dios es fiel con pecadores como lo somos nosotros. Y esa misma gracia llega hoy a esta congregación, hermanos. Ahora fíjense en un detalle muy importante, hermanos. 2 veces aparece la frase, los que le temen, en el versículo 11 y en el versículo 13. O sea, David repite esa frase a propósito. ¿Por qué? Porque toda esta misericordia tiene un destinatario. Alguien recibe esta misericordia. Temer al Señor, hermanos, es temer fallarle al Señor. Es confiar en Dios y acercarse a Él con reverencia. Imagínense un niño que se tropiece, que se raspa la rodilla y va corriendo llorando hacia su papá. Está completamente seguro de que su papá lo va a recibir con los brazos abiertos. Así, hermanos, es como se acerca a Dios al hijo que de verdad le teme. Y una de las frases claves del versículo 13 es, así se compadece el Señor. Esa frase va a ser muy importante hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre compasivo que conoce, que perdona y que sostiene a sus hijos. Y ese corazón que Dios Padre tiene, le enseña a cada papá y a cada hijo cómo es el amor verdadero. Y pasamos entonces, hermanos, al primer punto, de que es Dios se compadece de ti. Vamos al principio del texto, el Salmo 103, versículo 8, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense bien qué palabra puso Dios primero, compasivo. Compasivo significa que Dios siente ternura por el que sufre. Y clemente significa que Dios trata al culpable con bondad y con perdón. Hermanos, Dios no destruye al pecador que se acerca arrepentido. Cuando un hijo de Dios regresa a Dios con temor y con fe, lo primero que encuentra es compasión. Sigue el versículo diciendo, lento para la ira. Eso quiere decir que Dios tarda mucho en enojarse porque abre tiempo, nos da una brecha grande de tiempo para arrepentirnos. Y David cierra el versículo con grande en misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra preciosa en hebreo, es Hesed. Y Hesed aquí es el amor fiel de Dios. Es un amor que cumple lo que prometió. Es un amor que permanece hasta el final. Ese es el amor de un Dios que decidió hacer un pacto con su pueblo y sostenerlo pase lo que pase. Porque Dios ama por pacto, hermanos. Y el pueblo de Dios ha sobrevivido cantando esa hermosa verdad de que el Señor es grande en misericordia. Los salmos vuelven una y otra vez, siempre retocan esa verdad de que el Señor es misericordioso. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora sí les había comentado de Éxodo 34:6. Aquí está. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces David tomó estas palabras que Dios había usado para describirse a sí mismo, o sea, Dios se describió a sí mismo como clemente y compasivo, dijo que Él es clemente y compasivo, y ahora David se pone a cantar esas palabras como un hijo que está agradecido con el Señor. Y quiero que vean el versículo 9. Dice, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Vuelvo a decirlo, hermanos, Dios ve con misericordia a sus hijos arrepentidos. Nos corrige, hermanos, disciplinándonos, pero su misericordia es todavía más grande que eso. Hay papás que se pelean con sus hijos y guardan ese pleito por semanas. Es como si el silencio en las casas entre el padre y el hijo fuera un castigo que dura semanas. Pero Dios trata distinto a sus hijos. Ahora quiero hablarle a los padres aquí, hermanos. Aquí Dios redefine
vuelve a decir lo que significa, cambia el significado de lo que significa ser fuerte. Porque la verdadera fortaleza de un padre se ve en una ternura que es paciente con sus hijos. Un papá que es lento para la ira se parece al Señor. Un papá que es mecha corta le enseña a su hijo una mentira sobre Dios. El Salmo 86:15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 145 vuelve a decir algo parecido. Versículo 8 dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Son casi las mismas palabras, hermanos. Es esa frase de Éxodo 34 que vimos al principio, cantada una y otra vez. Pero fíjense, hermanos, ¿desde dónde la canta cada salmo? El Salmo 86, David estaba angustiado, estaba acorralado David. Entonces el Salmo 86 la canta sobre la angustia. El Salmo 103 la canta desde la gratitud, del que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Por el alma llena de beneficios. El Salmo 145 la canta desde la alabanza pública, porque David lo está cantando delante de todos. Entonces, esa misma misericordia de Dios sostiene al que está afligido, al perdonado y al que adora al Señor. Cuando usted no tenga fuerzas para utilizar palabras nuevas, use estas. Acérquese usted a Dios y dígale: clemente y compasivo eres, Señor. Isaías 49:15 dice el versículo: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Hermanos, el amor de una madre llega muy lejos, pero el amor de Dios llega aún más lejos. Y toda esa compasión, hermanos, que estamos viendo, encuentra su cumplimiento, fue vista, hermanos, en la persona de Jesucristo. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, este es Jesús hablando, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El Hijo, Cristo Jesús, tuvo compasión. Y el Padre dio a conocer su amor por medio de Él. Ese corazón es el mismo hoy, hermanos. Tal vez usted volvió a caer esta semana en el mismo pecado de siempre y piensa que Dios ya está cansado de usted. Hay quienes crecieron con un papá que se la pasaba gritando y por eso se imaginan que Dios es igual de duro y distante. Pero el texto de hoy nos muestra que la realidad es otra. Cuando usted tiene miedo de volver a Dios, quiero que vea el texto. Así se compadece el Señor. Esa compasión, hermanos, le da permiso a usted de que salga de su escondite y regrese a casa con el Señor. Pero el Padre que se compadece de ti tiene algo más que hacer con tu pecado. Ahora vamos a entrar al segundo punto para ver eso, hermanos. Dios lanza lejos tu pecado. En el primer punto ya vimos que Dios se compadece de nosotros, pero ahora David nos muestra qué hace Dios con nuestro pecado. Mucha gente lleva dentro culpa de algo que hicieron y el recuerdo tal vez no nos deja en paz. Se acuerdan y no pueden tener paz por lo que hicieron. Cierran los ojos para dormirse y ahí está otra vez eso que hicieron. Ya lo confesaron, ya lo lloraron, ya pidieron perdón, pero todavía sienten esa culpa dentro. Y el texto contesta esa pregunta: ¿qué hace Dios con mi pecado después de haberme perdonado? El versículo 10: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Deténgase ahí en esa frase,
según nuestros pecados. Hermanos, si Dios nos tratara según lo que merecemos, todos estaríamos perdidos. El castigo, hermanos, era lo que cada uno de nosotros merecíamos. Y aún así Dios nos dio misericordia. Eso tiene nombre en la Biblia, hermanos, gracia. Gracia significa recibir bondad de parte de Dios como un regalo inmerecido. Véanlo así, usted tiene una deuda gigante delante de Dios que nunca va a poder saldar por su propia cuenta. Pero Dios Padre, en lugar de cobrársela, rompe ese papel de la deuda y borra esa deuda para siempre. Versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Ahí está otra vez la palabra, hermanos, en hebreo, Hesed, ese amor fiel de Dios. Si hoy en la noche usted sale de su casa y voltea a ver hacia arriba y ve esa distancia que hay entre el cielo y la tierra, así de alto, hermanos, así de alto es el amor fiel de Dios sobre el que le teme. Infinito. La misericordia de Dios, hermanos, siempre queda más alta, más arriba que el pecado. Vuelva a notar, hermanos, para quién es. Dice el versículo, para los que le temen. Entonces, este consuelo, hermanos, es para el que le teme al Señor, para el que corre al Señor, con su pecado descubierto. El que ama su pecado lo esconde, lo cubre, pero el que teme al Señor no lo cubre, lo descubre y lo confiesa. Permítanme decirles una cosa, hermanos. Este perdón tan grande que Dios nos da viene con una advertencia. Porque hay muchas personas que escuchan y que leen esto o escuchan esto y piensan, bueno, si el perdón de Dios es tan grande, entonces, pues yo puedo hacer lo que quiera. Pero esa idea sale de un corazón que todavía no entiende y que ama su pecado. Acuérdense bien, hermanos, ¿para quién es este consuelo? Aquí el texto lo vuelve a repetir, para los que le temen. Es para el que corre hacia Dios cansado de su pecado. Pablo lo preguntó directamente en Romanos 6:1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo ahí mismo responde en el versículo 2, de ninguna manera, de ningún modo, hermanos, el que de verdad probó el perdón, huye de lo que clavó a Jesucristo en la cruz. Un hijo que usa el amor de su padre como permiso para portarse mal, todavía no entiende lo que implica ese amor, no entiende lo que significa ese amor. Hermanos, la gracia de Dios lo cambia a usted. Esa misma gracia que perdona también le enseña a decirle no al pecado. El Padre lo recibe con perdón. Tenemos ese privilegio tan grande de que podemos acercarnos a Dios y nos perdona. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos llama a dejar atrás eso, aquello que lo estaba destruyendo. Versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros también nuestras transgresiones. Fíjense bien, hermanos, por qué Dios escogió el oriente, por qué David escogió el oriente y el occidente. Si usted camina hacia el norte, llega a un punto en donde empieza el sur. Pero si camina hacia el oriente, sigue al oriente para siempre. El oriente y el occidente siguen separados para siempre. Entonces, David escogió una distancia que nadie puede medir. Así de lejos lanza Dios el pecado del creyente. Isaías 1:18. Aunque sus pecados
sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, Isaías usó esa misma verdad, pero usando una imagen diferente. Y Miqueas también lo hizo, usando la imagen del mar. Dice, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Entonces, Dios toma tu pecado y lo hunde en lo más hondo del océano. Pero quizás alguien se pregunta, ¿cómo es que un Dios justo puede lanzar mi pecado tan lejos? Pero aquí está el centro del Evangelio, hermanos. El Dios que lanzó nuestro pecado lo puso sobre Cristo. Aleluya. Isaías 53:6 dice, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, Cristo caminó hacia el lugar que nos correspondía por nuestro pecado y lo hizo por nosotros. Ese fue el precio de esta misericordia de Dios, la sangre de Cristo. En la cruz Dios fue justo, pero también fue misericordioso. Tal vez usted confesó un pecado hace meses y sigue castigándose por haberlo cometido. Vuelve a sacarlo del fondo del mar de donde Dios lo lanzó para verlo una y otra vez. Pero cuando usted revive eso que Dios ya enterró, eso que Dios ya lanzó al mar, actúa como si la cruz fuera pequeña. Cuando la culpa vieja lo acusa, hermano, usted tiene que contestar. Así se compadece el Señor. Tome en serio lo que el texto dice, hermanos. Dios Padre nos dio un perdón completo. Una cosa más para los papás. Algunos papás guardan cada error de sus hijos y lo sacan en cada pleito que tienen. Pero nuestro Padre Celestial lanza el pecado de sus hijos y lo deja en el fondo del mar. Papás, necesitan aprender eso de Él, a perdonar de verdad, a soltar el pasado de sus hijos. Si usted recibe de Dios un perdón así de grande, entonces no puede ponerse a cobrar deudas viejas en su casa. Nuestro pecado que Dios lanza afuera nos enseña cómo la iglesia también tiene que levantar al pecador que se acerca arrepentido. Ese salmo nos muestra que Dios perdona al pecador arrepentido. Entonces, los que recibimos ese perdón, hermanos, debemos aprender a cómo restaurar a los demás. Segunda de Corintios 7:8, aquí Pablo nos muestra cómo trató a un hermano que había caído y que luego se arrepintió. Dice, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Y luego dice el versículo 8, por lo cual les ruego que afirmen su amor hacia Él. Vean estas hermosas palabras de Pablo, hermanos. Perdonar, consolar y reafirmar el amor. Entonces, esto nos demuestra que el perdón bíblico tiene acciones que se ven. Levanta al que se está hundiendo en tristeza y le dice, oye, sigues siendo de esta familia, sigues perteneciendo aquí. Hermanos, esto es hoy también para los matrimonios, para los padres con sus hijos, para los hermanos en la iglesia. Hay esposos que ya perdonaron de palabra, pero todavía castigan con el trato. Hay papás que dijeron, te perdono, pero siguen recordando la falta. Siguen recordando esas faltas cometidas hacia ellos, pero el perdón verdadero, hermanos, aquí dice, el perdón reafirma el amor, el perdón verdadero confirma que sigue habiendo amor ahí. Ese perdón de Dios Padre es un perdón que dice, te perdono y mi amor por ti sigue estando aquí. Y todo esto se sostiene de una sola cosa.
Primera de Juan 1:17. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Usted y yo podemos perdonar así, porque primero fuimos limpiados así. Quien ha sido perdonado por Cristo Jesús aprende a soltar esas deudas en su casa sin llevar las cuentas. Hermano, hermana, el Padre que aleja tu pecado también conoce de qué estás hecho. Y eso cambia la forma, eso cambia la manera en la que Él te trata. Porque finalmente David nos lleva al corazón tierno del Padre. Ahora vemos que Dios sabe quiénes somos, sabe de qué estamos hechos. Tercer punto es este: Dios sabe quién eres. Versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Cuando David dice se compadece, está hablando de una ternura muy profunda, una ternura que sale desde adentro, un amor vivo. Es un amor que cuida al hijo, que es frágil. Entonces David dice, así se mueve el corazón de Dios para los que lo temen. Y fíjense que aquí se vuelve a repetir la frase de los que le temen. Vuelvo a decirlo, hermanos, esta ternura, este trato tiene un dueño. Es para el hijo que vuelve arrepentido con temor de Dios. Y el versículo 14, hermanos, nos explica de dónde es que sale esa ternura. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Fíjense en esa primera palabra. Porque esa palabrita conecta los dos versículos. Dios a usted lo conoce por completo y aún así sigue a su lado. El mismo David cantó esto mismo en otro salmo. Salmo 139:1. Señor, tú me has escudriñado y conocido. Hermanos, un amigo suyo puede alejarse cuando descubre lo peor de usted. Pero hermanos, Dios ya vio lo peor de usted y aún así escogió amarlo. Y luego David añade algo que humilla, que nos humilla y nos consuela al mismo tiempo. Somos solo polvo. Es la misma palabra del día en que Dios formó al hombre de la tierra. Génesis 2:7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Usted empezó como un puñado de tierra en las manos de Dios. Él conoce, Dios conoce ese material porque Él lo formó. Dios conoce sus heridas, sus fallos, sus miedos, sus límites, sus cansancios. Nada de eso agarra a Dios por sorpresa. Pero David no menciona que somos solo polvo para darnos excusas. David menciona que somos solo polvo para humillarnos. Y luego nos hace ver una misericordia que permanece para siempre. Miren cómo sigue el Salmo, versículos 15 al 17. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Una flor que es hermosa hoy y mañana el viento se la lleva. Así de breve es nuestra vida, hermanos. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Aquí está, hermanos. Aquí está. El hombre pasa, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. El polvo se muere, hermanos. Pero el pacto de Dios nunca se muere. Nuestra vida es muy corta, pero el amor de Dios que nos sostiene es eterno, es para siempre. Y Dios sabe de qué estamos hechos. Y cuando sus hijos caen, Dios nos extiende la mano para levantarnos.
Salmo 145, 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dice el versículo 18 en ese mismo salmo: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Y luego dice, ahí mismo el siguiente versículo: cumplirá en deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Vean cómo Dios usa nuestra fragilidad, hermanos. Dios conoce su polvo y por eso es que levanta al que se cae. Dios conoce la debilidad del polvo y por eso se acerca a quienes lo invocan. Dios conoce ese clamor que hace el polvo y por eso lo escucha cuando le teme. En su debilidad, hermano, usted aprende a depender. En su caída usted aprende a clamar a Dios. En su cansancio usted aprende a ser ayudado por Dios. Y aquí es donde Cristo Jesús brilla con una luz hermosa. Dios conoce nuestro barro desde afuera, pero decidió conocerlo desde adentro. Quiero que nos quedemos un momento con esta verdad. Dios ya sabe de qué estamos hechos. A simple vista eso parece poca cosa, pero por dentro nos trae un mundo completo de consuelo, porque Dios ya conoce su historia completa. Dios ya conoce tu historia completa. Dios conoce la casa donde usted creció y las palabras que marcaron su vida. Él ve lo que hay detrás de su sonrisa. Conoce las batallas que usted pelea cuando nadie lo está viendo. Por eso David lo dice así de simple. Él sabe. Y hay un descanso enorme en estas dos palabras, hermanos. Nuestro Padre sabe. Jesús enseñó lo mismo cuando habló de la oración. Dice Mateo 6:8. El Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de pedírselo. Hermanos, Él sabe, como dijo David. Entonces, cuando usted llega a orar, ya llega delante de un Padre que está atento. Llega de un Padre omnisciente que todo lo sabe. Apenas usted abre la boca y Dios ya conoce perfectamente su necesidad. Y antes de que termine la primera lágrima, ya sabe Dios de dónde viene esa lágrima. El Salmo 56:8 dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. Las lágrimas, comúnmente la gente las olvida, pero Dios ya las recogió. Sus lágrimas en la noche, Dios las vio. Esas lágrimas que usted se tragó para seguir adelante, Dios las guardó. Dios Padre, hermanos, lleva una cuenta de cada lágrima de sus hijos que le temen. Así se compadece el Señor. Y esta verdad, hermanos, lo libera de andar fingiendo delante de Dios. Ante los hermanos usted puede ser muy cuidadoso con sus palabras. Frente a su familia usted puede hacerle como si todo estuviera bien. Pero delante de Dios usted es completamente conocido. Y ser conocido así por Dios, hermanos, en vez de asustarnos, nos da descanso. Así como el Padre conoce su barro, así también conoce el ritmo de su hijo, conoce a qué velocidad va su hijo, sabe cuando un hijo avanza rápido y sabe cuando otro hijo aprende despacio, sabe cuando un hijo necesita una palabra firme y cuando un hijo necesita una mano consoladora en el hombro. El Padre perfecto, hermanos, trata a cada uno con una sabiduría perfecta. Sabe cuándo corregir Dios y cuándo abrazar, cuándo hablar y cuándo esperar. Y todo esto lo hace con un amor santo que nos tiene. Isaías 46:4.
Dice, aún hasta su vejez, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré. Yo los sostendré, y yo los libraré. Ese es el lenguaje del Padre, hermanos. A veces uno camina con fuerza, a veces apenas si se arrastra, y cuando ya no le quedan fuerzas, es Dios Padre mismo, es el Padre mismo quien lo sostiene. Tal vez usted llegó hoy así aquí, con poca fuerza, con el alma cansada. Puede ser físicamente o emocionalmente o las dos, con preguntas y luchas suyas propias o en su propia casa. Pero quiero que vea otra vez el texto y lea, Él sabe. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Usted puede venir al Padre con eso que le preocupa. La misericordia de Dios es suficiente para todo lo que usted ha vivido. Cuando este salmo le llama a usted polvo, también le enseña humildad. El polvo, hermanos, va presumiendo por ahí como si fuera grande, pero la realidad es que el polvo se cansa pronto y necesita gracia cada mañana. Nos cansamos pronto y necesitamos gracia cada mañana. Por eso es que el Hijo sabio, el Hijo de Dios, que es sabio, aprende a vivir pidiendo. Le dice a Dios, Padre, sosténme hoy, Dios, enséñame hoy, hazme parecerme a Cristo hoy. Y aquí está, hermanos, donde el Evangelio brilla, porque el Hijo Eterno tomó de verdad nuestra humanidad. Cristo entró en nuestra fragilidad, sintió hambre, se cansó, lloró y fue tentado, y aún así obedeció sin pecar. Y murió por nuestros pecados y resucitó en victoria, y ahora ora por nosotros delante del Padre. El Padre conoce nuestro polvo porque Él nos formó. El Hijo conoce nuestra debilidad porque Él la vivió. Y el Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos cuando estamos débiles. Así que venga al Padre, hermano. Acérquense con reverencia, con fe, con los ojos puestos en Cristo Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre y tomó nuestra misma naturaleza de polvo sin dejar de ser Dios. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En el Getsemaní, Jesús encontró a sus discípulos dormidos en la noche más dura de su vida. Y en lugar de regañarlos, les habló con ternura. Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta en su propia agonía, Jesús se acordó de que los discípulos eran solo polvo. Tal vez usted, hermano, se sienta tan débil, se sienta culpable por ser tan débil en la fe. Se compara con otros y piensa que ya en este punto debería ser usted más fuerte. Pero el texto le recuerda que Dios conoce su barro mejor que usted. Cuando su barro lo avergüenza, levante la cabeza y diga, sí, se compadece el Señor. Es por eso que usted puede acercarse a Dios tal y como está en este momento, con todo y su polvo. Antes de mirar al Padre terrenal, miren al Padre, al Señor. Porque el Salmo 103 pone primero al Señor. Empieza con adoración. Bendice, alma mía, al Señor. El Salmo 103 voltea a ver al Señor y lo bendice. Y cuando un padre hace eso,
su manera de amar se empieza a parecer a la de Dios. Porque si Dios se compara con un padre terrenal, con un padre humano, entonces el padre fue hecho para parecerse a Dios. Todo papá bueno que hay aquí, que usted ha visto, fue un reflejo del Padre del cielo. Y Jesús enseñó esa misma comparación, Lucas 11:13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hasta un padre imperfecto aquí en la tierra sabe darle cosas buenas a sus hijos. Entonces, padres de este lugar, aquí está su modelo para amar. Dios es compasivo. Entonces usted, papá, sea tierno con su hijo cuando su hijo tropiece. Dios suelta el enojo, entonces usted, papá, corrija con calma en lugar de explotar con gritos. Dios conoce el polvo de sus hijos, entonces usted, papá, conozca a los suyos, conozca su carácter, sus miedos, su etapa de vida. Pero, hermanos, amar como Dios también es formar. El padre que se compadece también forma a sus hijos para que participen de la santidad de Dios. Ese mismo padre sí corrige a los que ama. Escuchen lo que enseña Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 10 ahí mismo. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y el versículo 11, ahí mismo, la disciplina después da fruto apacible de justicia. La disciplina de Dios, hermanos, no contradice su compasión, sino que la disciplina de Dios nace de que Dios sea compasivo. Un papá que no corrige a su hijo no lo ama de verdad, sino que lo descuida. Pero fíjense en la meta de la corrección de Dios. Dios no corrige por enojo ni para desahogarse, sino corrige para nuestro bien, para hacernos santos. Y la corrección de Dios deja un fruto, dice ahí, fruto apacible de justicia. Padres, en este lugar, disciplinar no es lo mismo que explotar. Disciplinar a un hijo tiene un propósito, esto es bien importante, su carácter, su santidad, su bien. Y a los hijos que están aquí hoy les digo, no toda corrección es rechazo. A veces la mano que los corrige es la mano que más los ama. Así que reciban la corrección de un padre piadoso por lo que es amor, que forma. Y reciban esa corrección de Dios sabiendo que detrás está un padre que se compadece. Efesios 6:4. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso se ve, hermanos, en las cosas del diario, en las cosas pequeñitas. Se ve cuando un papá apaga el teléfono y escucha lo que su hijo le está diciendo de verdad. Aparece cuando el padre pide perdón a su hijo después de haberse equivocado. Y los hijos también necesitan escuchar esto. Tal vez su papá aquí en la tierra les falló muchas veces. Tal vez los lastimó, tal vez se fue, tal vez se quedó callado toda la vida. Pero no cometan el error de medir al Padre Celestial por el pecado de su Padre terrenal. Si usted creció lejos de su papá, Dios tiene una promesa. Salmo 68:5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. La ausencia de un papá duele
y verdaderamente duele. Pero ese Dios, con su amor fiel, sana heridas, hermanos. Sana heridas que ningún ser humano puede curar. Y hermanos, yo les hablo de esto hoy como un hijo muy agradecido. Y lo dije en el sermón pasado que no quería llorar, pero tal vez para este ya no me aguante. Mi amor, hermanos, por la Biblia, por la teología, empezó en mi casa. Fue mi papá que sembró en mí ese amor por la palabra de Dios, y yo recuerdo vívidamente de niño, hermanos, que mi papá me enseñó a ofrendar, me enseñó los salmos, me enseñó a memorizar proverbios, me enseñó a acercarme a la Biblia, hermanos, con hambre de conocer a Dios, y quizá vea este sermón. Así que lo justo es decirle gracias, porque eso hace un papá que refleja a Dios. Le abre a su hijo la puerta para que conozca al Padre. Y ya estamos por terminar, hermanos, y quisiera que entendiéramos el corazón de nuestro Padre Celestial. Tenemos nosotros un Padre que se compadece de ti, un Padre que lanza tu pecado lejos, un Padre que sabe quién eres. Ese es el corazón de Dios sobre los que le temen. Y todo descansa sobre una sola palabra, hermanos, esa que vimos al principio en hebreo, Gesed, ese amor, esa misericordia fiel de Dios. Esa misericordia tiene nombre y sangre, se llama Jesucristo. Toda la ternura de este salmo halló una prueba definitiva en esa cruz del Calvario. Ahí Dios fue lento para la ira con nosotros y duro con el pecado en su Hijo, Cristo. Tu Padre vio tu deuda y la pagó con la sangre de su propio Hijo. Algunos han creado un Dios falso en su mente, un Dios frío que está siempre molesto, listo para castigar al primer error. Pero ese Dios de su imaginación los mantiene lejos y escondidos. Pero el Dios verdadero de este Salmo 103 corre hacia el pecador arrepentido. Hoy tienen que escoger, hermanos, en qué Dios van a creer. Hay otros que conocen esta verdad ya, que ya lo saben de memoria y aún así viven bajo condena porque arrastran culpas que Dios ya arrojó al fondo del mar. Cuando usted desentierra lo que Dios ya sepultó, vuelve usted a una prisión, a una celda en la cárcel que ya estaba abierta. El Padre ya quitó las cadenas, hermanos. Usted ya tiene que salir de esa celda y caminar libre. Otros se esconden de Dios por vergüenza. Piensan que deben arreglarse primero y después acercarse. Pero el versículo 14, hermanos, destruye esa mentira, porque Dios ya conoce tu polvo entero y aún viendo que eres polvo, decidió llamarte hijo. Hermanos, por medio de Cristo, este Padre lo adopta como hijo suyo. Romanos 8:15. No han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es la palabra tierna que un hijo usa para dirigirse a su papá. El que es esclavo, hermanos, trabaja con miedo de que lo corran de su casa, pero el hijo descansa seguro de que su padre lo ama.
Cristo usted lo llevó de vivir como esclavo, con miedo, a vivir como hijo amado. El Evangelio a usted le permite dirigirse a Dios y decirle, papá. Llévese 3 cosas para esta semana, hermanos. Primero, en cuanto peque, corra a su padre y dígale la verdad. El pecado le va a susurrar que se esconda, que espere, que se limpie solo. Hágalo al revés usted. Corra al Padre con el pecado todavía caliente en sus manos. Porque Dios ya conoce la verdad completa y aún así lo está esperando. Segundo, crea que el pecado que ya confesó quedó lejos y viva libre en Cristo Jesús. Dios arrojó su pecado al otro lado del mundo. Usted ya ha sido perdonado en Cristo Jesús. Así que viva como hijo perdonado, con deseo de santidad, con el corazón en paz. Y tercero, trate a su familia con la misma compasión que recibe del Padre. Perdone al que le falló, así como Dios a usted lo perdonó. Tenga paciencia con el que es débil, como Dios la tiene con usted. Y cuando vaya a casa a amar a sus hijos, lleve esta frase, hermanos, en el pecho. Así se compadece el Señor. Y déjenme contarles, hermanos, cómo termina esa historia de aquel hijo que se fue de su casa. Lucas 15:20 para terminar. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo ya venía con un discurso ensayado, listo para pedir un lugar como esclavo. Y el padre lo interrumpió con un abrazo antes de que terminara de hablar. Y el Señor Jesús nos ayuda a imaginar ese mismo corazón, hermanos, compasivo en esta historia del hijo perdido. Hermanos, dejen de huir del Padre que Cristo vino a revelar. El hijo que está herido tiene que dejar de medir al Padre Celestial por el pecado de su padre humano. El padre que está cansado no tiene que regresar a su casa a imitar su carácter pecaminoso, sino tiene que regresar a su casa a reflejar ese carácter santo de Dios. Al pecador que siente culpa, no cargue lo que Cristo ya llevó. Si usted no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Por Cristo es que Dios Padre perdona a los pecadores y los adopta como hijos. Y los sella para siempre con su Santo Espíritu. Pero eso exige fe en Cristo, hermanos. Solo en Cristo hay salvación, así que usted venga a Cristo, tema al Señor, bendiga al Señor y encuentre paz en el Padre. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios compasivo y clemente, así es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos hoy tu corazón y mostrarnos tu amor de Padre, Señor, mostrarnos tu corazón. Gracias porque alejaste nuestro pecado tan lejos como el oriente está del occidente, Señor, y porque nos recibes en Cristo como hijos amados, Dios. Tú ya conoces nuestro polvo, Señor. Ya recuerdas nuestra enséñanos a amar como tú